Aquí estamos nuevamente, en esta ocasión, para hablarles acerca de la estequiometría. Esta clase es específica para Ciencias Naturales Química grado 10º. Empezamos recordando el concepto de estequiometría, que pues como casi todas las palabras que conocemos en ciencias provienen del griego. Esta palabra indica básicamente el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos en el transcurso de una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un proceso en el cual unas sustancias llamadas reactivos interactúan con otras para transformarse en unas sustancias nuevas llamadas productos. Esta es una forma de representarlo, una ecuación química. Esta es otra forma de representar la ecuación química y esta es la más común. Debemos tener en cuenta también que las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Este es un ejemplo de una ecuación química muy conocida, es la ecuación de la respiración. Esta reacción química ocurre todos los días en nuestro organismo, en la que un reactivo llamado glucosa reacciona con otro reactivo llamado oxígeno y produce dióxido de carbono y agua en forma de vapor. En las ecuaciones químicas se encuentran presentes ciertos numeritos que nos indican algunas características de la ecuación. Entonces, estos pequeñitos que se llaman subíndices nos indican la cantidad de elementos o de ese elemento que se encuentra presente en la molécula. Entonces, para el caso del agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Este subíndice 2 indica que hay 2 átomos de hidrógeno. En el caso de la glucosa, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Otro numerito que aparece es el coeficiente. No siempre está, a veces nos toca a nosotros ponerlo, y cuando estemos hablando de estequiometría vamos a describir por qué o cómo hacemos para que este numerito aparezca ahí cuando la ecuación no nos lo da. Este número es el coeficiente. Aquí tenemos dos ejemplos de ecuaciones químicas que representan un proceso. En este primero, la reacción entre el ácido cianhídrico y el cloruro de magnesio. Estos son los reactivos para producir ácido clorhídrico, cianuro de magnesio. Flash informativo, ahí apareció flash, eso quiere decir que tenemos un flash informativo. Y es el siguiente: no olvidar que una ecuación química es la representación escrita de una reacción química. Gracias, Flash. Continuamos con el ácido cianhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, reactivos, para producir cianuro de sodio y agua. Y des en cuenta ustedes que los numeritos siguen apareciendo, esos subíndices, indicándonos cuántas veces se encuentra ese elemento en esa molécula. Vamos a iniciar hablando de las clases de reacciones químicas. Entonces existen 4 clases de reacciones químicas: las reacciones de síntesis, las reacciones de descomposición, las reacciones de sustitución o desplazamiento y las reacciones de doble descomposición o intercambio iónico. No son las únicas que existen, son las de las que vamos a hablar en este momento, porque existen muchas más y las vamos a ir viendo en el transcurso de que avance este curso. Puedo nombrar algunas: las reacciones de neutralización, las reacciones de óxido-reducción, las reacciones exotérmicas, reacciones exergónicas, reacciones endergónicas. Existen más tipos de reacciones, pero estas son las que vamos a ver en este momento. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos y estos ejemplos que aparecen aquí los vamos a explicar enseguida. Las reacciones de síntesis entonces son esas reacciones en las que un par de sustancias reaccionan para producir una nueva. Entonces, en este caso, el hidrógeno reacciona con el oxígeno, hidrógeno molecular y oxígeno molecular, para producir agua. El ácido clorhídrico reacciona con el amoníaco para producir cloruro de amonio. Esas son reacciones de síntesis. Las reacciones de descomposición o disociación térmica, generalmente, por no decir siempre, estas reacciones o estas sustancias se descomponen al adicionarles calor.
Entonces el carbonato de calcio se descompone en el óxido de calcio y dióxido de carbono. Es un ejemplo. Y el otro ejemplo, el nitrato cúprico, al calentarse se descompone en óxido de nitrógeno, oxígeno molecular y óxido cúprico. Entonces son ejemplos de reacciones de descomposición térmica. Las reacciones de sustitución o desplazamiento, entonces en este caso el zinc desplaza al cloro en este proceso. Entonces el ácido clorhídrico, al reaccionar con el zinc, es desplazado de ese hidrógeno. El hidrógeno se libera en forma molecular y se forma una sustancia llamada cloruro de zinc. Desplazamiento. Entonces una sustancia desplaza a la otra. Reacciones de doble descomposición o intercambio iónico. En este ejemplo, el cloruro de sodio reacciona con el sulfato de calcio. En este caso, el cloro desplaza el calcio desplaza al sodio y a su vez el sodio va a unirse con ese sulfato de calcio. En este proceso ocurren dos semirreacciones, reacciones intermedias, en la que el cloruro de sodio se ioniza, se separa en sus iones, el ion sodio y el ion cloruro, y el sulfato de calcio se separa en sus dos iones también, el ion calcio y el ion sulfato. Luego se realiza el intercambio, resultando las sustancias que aparecen aquí en la primera ecuación. Entonces, cloruro de calcio y sulfato de sodio. Flash informativo. Gracias, Flash. Estos signos que aparecen aquí están relacionados con la cantidad de electrones o protones con que quedó cargado un ion. Entonces, en este caso, el ion sodio perdió su electrón. Por eso se une tan fácilmente a este ion sulfato, que tiene dos electrones adicionales que le quitó al calcio. Y a su vez el calcio tiene carencia de dos electrones, entonces se une con este cloro. Pero den en cuenta que aquí que se necesitaron dos átomos de cloro para suplir la necesidad de esos dos electrones que tenía el calcio. Ahora vamos a hablar de los cálculos estequiométricos. Entonces son cálculos basados en ecuaciones químicas. Por eso explicaba primero lo de las ecuaciones químicas. Entonces lo primero para hacer esos cálculos estequiométricos es tener en cuenta ciertas normas, ciertas reglas. La primera es plantear una ecuación. La segunda, asegurarnos que la ecuación cumpla con las leyes ponderales, es decir, que cumpla con esa ley principal que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. Balancear la ecuación para que se cumpla esa ley y hacer los cálculos respectivos. Para hacer esos cálculos respectivos, pues tenemos que leer muy bien para saber qué es lo que nos están preguntando. Hallar las masas moleculares de reactivos y productos, plantear los factores de conversión, resolver y dar la respuesta. Entonces, para entender eso, lo vamos a hacer con un ejemplo y vamos a especificar en ese paso a paso para que sea muy entendido. Entonces el ejemplo dice: el hidróxido de sodio, que se conoce comúnmente como soda cáustica, se produce mediante el proceso químico al hacer reaccionar carbonato de sodio con hidróxido de calcio para producir hidróxido de sodio y carbonato de calcio. El hidróxido de sodio es la soda cáustica. Entonces la pregunta: una industria química desea producir 1 tonelada, 1000 kilogramos de soda cáustica. ¿Qué cantidad en kilogramos tendrá que utilizar de carbonato de sodio para producir esta sustancia sin que sobre carbonato? ¿Listo? Entonces, paso 1. Plantear la ecuación. Entonces, va a interactuar carbonato de sodio e hidróxido de calcio. Esos son los reactivos. Produce. ¿Qué es lo que va a producir? Produce hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, y carbonato de calcio. Si recordamos, esta ecuación es de doble sustitución, en la que el ion hidroxilo reemplaza al ion carbonato, y a su vez el ion carbonato reemplaza al ion hidroxilo. Es una ecuación de doble sustitución. Siguiente paso, vamos a balancear la ecuación. ¿Por qué la vamos a balancear? Nos damos cuenta aquí por estos subíndices
que la ecuación no está balanceada. Aquí, por ejemplo, hay un solo ion hidroxilo. En los reactivos hay dos. Hay dos átomos de sodio. En los reactivos solo hay uno en los productos. Entonces, el siguiente paso es balancear la ecuación. Y aquí es donde aparecen estos números, ¿cierto? Estos dígitos que les dije hace un rato. Y esos números nos indican o nos balancean la ecuación para que la ecuación cumpla con la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. En el siguiente paso hallamos las masas de reactivos y productos, pero des en cuenta que solamente estoy incluyendo la masa del carbonato de sodio y la masa del hidróxido de sodio, porque no nos preguntan de los demás. Nos dicen, vamos a preparar una tonelada de hidróxido de sodio y necesitamos saber cuánto carbonato de sodio se requiere para producir esa tonelada de hidróxido de sodio o soda cáustica. Entonces hallamos las masas moleculares de estas sustancias. Entonces, estas masas las podemos encontrar para su estudio en la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica dice peso atómico, entonces esa es la masa atómica. En el caso del sodio, 23 gramos. Pero como hay 2 sodios en la molécula, multiplicamos por 2 ese valor y nos da 46. El del carbono es 12, solo hay uno, entonces lo mantenemos igual. Del oxígeno, la masa aproximada es 16, pero hay 3 oxígenos. Vean, aquí dice 3 oxígenos. Entonces multiplicamos por 3 y nos da 48, luego sumamos esto, ¿cierto? Entonces nos da 106 gramos por mol. ¿Por qué gramos por mol? Porque es la masa de un mol de ese compuesto de carbonato de sodio. Procedemos de la misma manera con el hidróxido de sodio. 23 gramos, solo hay uno, no dice ningún número, entonces solo hay uno. Oxígeno 16, también solo hay uno. Hidrógeno 1 gramo y también solo hay uno. Sumamos y nuevamente gramos por mol. Gramos por mol, porque es la masa de un mol de hidróxido de sodio. Y aquí surge la otra pregunta, ¿por qué multiplicamos por 2? Porque resulta que según la ecuación balanceada hay 2 mol de hidróxido de sodio. Entonces al multiplicar eso pues nos da 80. ¿Listo? Luego, en el siguiente paso, planteamos el factor de conversión. Para plantear ese factor de conversión partimos de lo que nos preguntaron. Nos dijeron, tiene usted una tonelada de hidróxido, tiene que fabricar una tonelada de hidróxido de sodio. La pregunta es, ¿cuánto carbonato de sodio necesita? En este caso, escribí los 80 gramos de hidróxido de sodio en la parte de abajo y en la parte de arriba los 106 gramos de carbonato de sodio. ¿Listo? Para hacer esta multiplicación, entonces multiplicamos 1000 por 106 y lo dividimos en 80. La respuesta, 1325 kilogramos de carbonato de sodio se requieren para fabricar una tonelada de hidróxido de sodio o soda cáustica. Flash informativo. Gracias, Flash. Esto que escribí aquí, que está escrito como una fracción, es nuestro factor estequiométrico. Este factor estequiométrico puede dar vuelta en la medida de lo que nos estén preguntando. En este caso nos están preguntando cuánto carbonato de sodio se requiere para producir 1000 kilogramos. Entonces nuestro factor estequiométrico dice que a partir de 106 gramos de carbonato de sodio se producen 80 gramos de hidróxido de calcio, que fue lo que hallamos en la ecuación anterior. Entonces por eso se escribe de esa manera y este es nuestro factor estequiométrico. Y ese factor estequiométrico es con el que resolvemos esta duda o esta pregunta. Entonces 1000 kilogramos de hidróxido de sodio se multiplican por los 106 gramos de carbonato de sodio y la respuesta se divide en 80 para darnos el resultado de que necesitamos
1.325 kilogramos de carbonato de sodio para producir